Hola, un saludo mañanero a todos los participantes de este taller de eclesiología. Hemos estado viendo algunos modelos históricos y teológicos de lo que es la Iglesia. Hoy nos corresponde ver la eclesiología del Vaticano II. Haremos un poquito de cambio de cámara porque la explicación es la que va a contar. Bien, la eclesiología del Vaticano II. Comenzamos por presentar para qué el concilio, cuál es la finalidad del Concilio Vaticano II. Así fue expresado por la Sacrosanctum Concilium, el número 1. Esas líneas principales están en la Constitución Gnomática sobre la liturgia, con estas palabras: este Sacrosanto Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Acrecentar pues la vida cristiana de los fieles, adaptar las estructuras a los nuevos tiempos, fomentar y buscar la unión de los cristianos y finalmente que la Iglesia sea de todos, pero sobre todo de los pobres. Bien, vamos a ver cómo se desarrolló ahora este concilio. Vamos a considerar algunas claves de lectura. Hay distintas claves, vamos a escoger y vamos a señalar algunas que nos puedan ayudar a mejor comprender lo que es y lo que fue. Hay una revalorización de las realidades históricas, de las realidades sociales, la política, la cultura, los signos de los tiempos, la sexualidad. Esta revalorización posibilita el que se pueda tener un diálogo con el mundo, diálogo que quizá estuvo mucho tiempo cerrado y poco considerado por la Iglesia. Todo el tiempo anterior había sido una reacción ante la secularización, ante las situaciones del mundo. Hay un redescubrimiento de la dimensión comunitaria. Es un recuperar la eclesiología del primer milenio y es un romper la visión individualista, tanto humana como eclesial, todo centrado en el individuo y no en la comunidad. Esta dimensión, como ya habíamos visto en las primeras sesiones, es fundamental de la Iglesia como comunidad, como pueblo de Dios. Y hay una vuelta a la palabra de Dios. Esta vuelta a la palabra de Dios, que antes se había más fijado la Iglesia en algo jurídico, esta apertura va a posibilitar el acercamiento a la Reforma. La Reforma insiste mucho, solo la Biblia, solo Jesucristo, y aquí hay una vuelta por estudios y por el uso de la Biblia y el fundamentar muchas de las decisiones y muchas de las actividades en la palabra de Dios. Y otro aspecto va a ser el recuperar
la figura del Espíritu Santo. Hasta ahora un tanto oculto en la Iglesia latina, se va abriendo a la posibilidad de un acercamiento a la Iglesia oriental. Ahí pues es un proceso de renovación eclesial. Se trata que la Iglesia vuelva a sus orígenes, tanto de la revelación bíblica como también de los orígenes de Pentecostés, de los primeros siglos que marcan la identidad eclesial, y abierta a los signos de los tiempos. Es lo que hace esta vuelta a los orígenes, no es, sino es para ver hoy en la historia cómo vivir la iglesia, cómo ser iglesia en los tiempos actuales. Hay un proceso pues histórico. El Vaticano II es un arranque, un punto de partida, y luego tenemos que ver también esto, cómo es asumido esa renovación eclesial en América Latina y cómo América Latina aporta a toda la iglesia, y actualmente el Papa Francisco, un papa latinoamericano, que ya veremos, es una situación particular, pero que aporta una dimensión universal para la iglesia toda. Esta renovación eclesial va a implicar un cambio en el modelo de la iglesia. Este modelo de la iglesia es una vuelta creativa a los orígenes. Frente a la eclesiología triunfalista del Vaticano I, sobre todo, el Vaticano II proclama una iglesia servidora de la humanidad. Gaudium et Spes, en los números 40 y 43, que sigue el camino de Jesús pobre y humilde, Lumen Gentium 8, y que camina hacia la plenitud, a la escatología, Lumen Gentium 7. No es una iglesia identificada con el reino, sino solo su semilla en la tierra, Lumen Gentium 5, atenta a los signos de los tiempos. Hay una iglesia pues peregrina hacia la escatología. Y frente a una iglesia clerical, el Vaticano II introduce el concepto bíblico de pueblo de Dios, pueblo de bautizados que tienen la misma fe, una misma escritura, se nutren de la Eucaristía, poseen pluralidad de carismas del Espíritu, la Lumen Gentium 12. El hecho que pone en Lumen Gentium el capítulo sobre el pueblo de Dios, antes de hablar de los diferentes ministerios y carismas, fue una gran revolución eclesiológica, porque entonces la jerarquía se inscribe dentro del pueblo de Dios, no por encima, no al margen. El Vaticano II realiza una recepción del Vaticano I, complementándola con la doctrina de la sacramentalidad del episcopado. Se discutía quién es el que concede el sacramento a los obispos. ¿El Papa? No, es un sacramento en cuanto tal, el que concede el ministerio, y el sacramento es Dios mismo. Y ahí surge también la doctrina de la colegialidad episcopal, que luego veremos un poco más. Los obispos forman un colegio con el Papa a la cabeza, y el colegio nunca podrá actuar sin la cabeza al margen de ella. Pero es un colegio, es un cuerpo. La dimensión comunitaria también abarca la colegialidad, siempre va a insistir eso, colegialidad de cuerpo, comunión siempre va a estar presente en los diferentes niveles de lo que es la iglesia. También podemos ir viendo cómo
una iglesia juridicista, una iglesia que insiste en lo jurídico, aun si Jesús fundó jurídicamente una iglesia o no. Entonces aquí, frente a la concepción de iglesia juridicista, el concilio nos va presentando la dimensión de misterio, la Lumen Gentium 2. La iglesia de la Trinidad que nace del Padre está animada por el Espíritu y refleja la luz de Cristo, la Lumen Gentium 1. Se manifiesta pues como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, retoma de nuevo y se centra como iglesia, pueblo de Dios. El Papa va a insistir mucho en esta dimensión, como iremos viendo cada vez más. Y sobre todo se retoma este elemento, la iglesia como sacramento. Está a nivel de los signos. Este es un misterio que se hace presente en signos visibles e históricos. A su nivel más técnico podríamos decir que el cambio de modelo eclesial supone un cambio teológico. La iglesia pasa de ser una sociedad perfecta, como decía Bellarmino, a un sacramento universal de salvación, sacramento de la unidad con Dios y entre los hombres. Esta dimensión, la Congregación General Última y también nuestro Padre General, Arturo Sosa, va a insistir mucho. Dios, su plan original es la reunión de todos con Dios como hijos, como hermanos, responsables de la casa común. Pues la iglesia es signo e instrumento de este proyecto de Dios, de la salvación de Dios en la historia, en los acontecimientos. Veamos cómo estos signos, este sacramento, con este corrimiento teológico van a insistir. Ya les decía, pasar de una sociedad perfecta, sacramento universal, signo e instrumento de salvación de Dios. Los presupuestos eclesiológicos de este sacramento. La iglesia es un misterio, es decir, forma parte del misterio de la salvación del género humano, del plan trinitario de salvación del mundo en Cristo. Y este misterio está presente en la historia como pueblo de Dios. Recupera toda esta dimensión. Se hace presente en cuanto pueblo de Dios. Signo visible, pues, histórico y concreto. No es totalmente la salvación. La iglesia no es la totalidad del reino, sino solamente su sacramento. Eficaz, sí. La iglesia, por ser sacramento, es decir, fermento de salvación, principio vivificador como el alma en el cuerpo. Lumen Gentium 38. El horizonte, pues, último, no es la iglesia, no es ella misma. Por eso el Papa insiste, iglesia en salida, sino el reino, la unión con Dios, con los hombres y con la creación entera. De este modo, el axioma clásico, fuera de la iglesia no hay salvación, queda reformulado desde otra perspectiva más positiva. La iglesia es el sacramento universal de salvación. En cuanto es koinonía, en cuanto que es comunidad. Rahner dice, si en el futuro solo tuviese que quedar la constitución de la frase, la definición de la iglesia como sacramentos de salvación, eso sería ya una clave. Pero este sacramento es salvación en cuanto es comunidad, koinonía. No es la comunidad de los únicos que se salvan,
sino signo de salvación, incluso de aquellos que no pertenecen a ella. Dice el concilio, la iglesia es ya sacramento de la salvación del mundo, allí donde el mundo todavía no es iglesia y quizá nunca llegue a serlo. Es signo y sacramento de la gracia de Dios que opera en cualquier lugar, que no excluye a nadie, que se ofrece a todos, que otorga a cada realidad humana una finalidad secreta que la orienta a la plenitud divina. Prosigo con eso. Como en la vida de cada uno, cada sacramento concreto, el bautismo, la penitencia, no solo opera e indica el acontecimiento de la gracia que acontece en el instante de la realización sacramental, sino que también indica el acontecimiento de la gracia que en las olas y mareas aparentemente profanas de la vida insertan al hombre en la vida divina. Esto es alguna novedad. La iglesia no es solo el signo de misericordia de Dios para los que pertenecen a ella expresamente, sino es proclamación poderosa de gracia dada al mundo, de la victoria de esa gracia del mundo que tiene una dinámica interna que se manifiesta perceptiblemente en la historia de la iglesia. Esa afirmación de Rahner es fundamental para entender esta dimensión teológica del sacramento y de la unidad. La iglesia es sacramento de salvación en la práctica en cuanto a comunidad. Ya lo hemos estado viendo, que el plan de Dios es salvar a los hombres comunitariamente. Entonces no solo ella es comunidad, sino es instrumento para hacer comunidad. El plan de Dios, lo repetía, hacer de la humanidad hombres y mujeres como una gran familia, que sean hijos e hijas, hermanos de Jesús, vivan en su misma vida gracias a su Espíritu. La iglesia local es la primera célula de la comunidad de la iglesia, reunida en torno a la Eucaristía, inspirada, presidida por sus ministros. En otro video veremos cómo esto se realiza en las comunidades eclesiales de base. Pero esto pretende ser un sacramento visible en la base de los bautizados, en la base del pueblo de Dios, como comunidad. Lo más importante que va a ser es que son iglesia, más que comunidad misma, es comunidad sacramento de salvación. Es una de las mayores novedades del Vaticano, este hecho de comunidad de fe, de fidelidad a la palabra. Si alguien ha sido fiel a esta palabra, Monseñor Casaldáliga, entregando sus zapatos al pueblo, a su caminar, reunida en torno a la Eucaristía. Esta comunidad es comunidad de fe y fidelidad a la comunidad de Jesús, que actualiza litúrgicamente su memoria. Pero todos los carismas. Volvemos aquí. La comunidad actúa litúrgicamente en la memoria de Jesús. No es el sacerdote solo, no son los ministros, es la comunidad. Volvemos a retomar este concepto eucarístico de la comunidad. La comunidad es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, profético y real. Entonces todos los carismas y ministerios son colegiados. Lo veíamos a nivel episcopal, pero también si hay ministros de la Eucaristía, si hay ministros de la palabra, si hay catequesis, ministerio de la catequesis, etc., todos son colegiados, son servicio a la comunidad y tienen que formar comunidad. La colegialidad episcopal es comunión de iglesias locales
cuerpo de iglesia bajo el Papa, pero recupera este concilio la iglesia local presidida por el obispo. Es una conciliaridad esencial que es una sinfonía de comunión. Aquí el Papa va a insistir luego también en lo sinodal. Entonces, la iglesia no se centra en ella misma, sino en la solidaridad con los hombres, especialmente con los pobres, con los sufrientes. Esta dimensión está en el número 2 del 8 de la Lumen Gentium. Luego veremos cómo esto es asumido en América Latina y desde América Latina vuelto a ofrecer a toda la iglesia. El objetivo último de la comunidad es la comunión con Dios, con los hombres, gracias a la acción del Espíritu Santo. Ese es el plan de Dios, que lo realiza instrumentalmente y sacramentalmente por su iglesia. Como comunidad ha de buscar restablecer la unidad rota entre las iglesias hermanas, divisiones que a lo largo de la historia han roto esta unidad. Entonces el ecumenismo es una exigencia de comunión entre iglesias hermanas. Y no solamente entre las iglesias hermanas, el Papa lo ha tomado muy en serio, sino para acelerar la salvación de Dios. Es lo importante, el reino de Dios. Por eso el diálogo con otras confesiones no cristianas y con todo humanismo es fundamental, porque es parte a este servicio está llamada la iglesia, es su misión. De este modo el Vaticano II, con esta noción de sacramento, recupera el tipo de eclesiología de la comunión de los primeros siglos de la iglesia. Quiero regresarme un poco antes de ver estos se había mantenido presente muchas veces en forma ambigua a través de movimientos proféticos y contestatarios a lo largo de la historia de este último milenio, que había sido también el concepto predominante en la minoría que participó en el Vaticano I, en la escuela de Tubinga. Esa escuela es luego King, en la eclesiología rusa del siglo XIX, en la eclesiología neumática oriental. Esto es fundamental y que hay que recuperar. ¿Cómo se ha acogido entonces el Vaticano? Antes de hablar de esta recepción, quisiera tomar un poco lo que a quién de facto se ha dirigido el concilio. ¿Cuáles son los sujetos? Se ha pasado de un sujeto premoderno, campesino, fundamentalmente, inserto en medio económico rural, preindustrial, precapitalista, artesanal, en que vive las relaciones primarias, las relaciones humanas, no funcionales, esas son secundarias, sino de cercanía, sin participación política y sin proyecto colectivo, y sometido al orden establecido, con una religiosidad tradicional muy marcada. Pero hay otros sujetos a los que la Iglesia por algún tiempo se ha mantenido reacia. Es la modernidad, es la primera ilustración. Atrévete a utilizar tu inteligencia, ha dicho aquí Kant, uno de los filósofos fundamentales de esta ilustración. Atrévete a utilizar la inteligencia. Ese es el lema de la industria. Tu conciencia, tu razón, es tu instrumento fundamental
para poder transformar el mundo. Libérate del dogmatismo y atrévete a pensar por ti mismo. Entonces este sujeto vive en lo económico en un mundo industrializado porque ha utilizado su inteligencia para la práctica. Es capitalista, producir con tecnologías avanzadas y migraciones urbanas. Crecen las ciudades industrializándose. Políticamente se mueven esquemas democráticos y participativos. Es el individuo el principal instrumento de esta clase burguesa. Fraternidad, pero es una fraternidad de individuos. Religiosamente valora lo histórico. La mentalidad es crítica, la ciencia, la antropología. Interesante por ver. Y entonces, en el Vaticano hay un cambio de su gesto eclesial. Dice este libro, fin del cristianismo premoderno, retos hacia nuevo horizonte. Ese es lo que ha hecho el Vaticano. La Iglesia, que hasta ahora había rechazado el sujeto social moderno, se había mantenido en el sujeto social premoderno. En el Vaticano el sujeto es el hombre moderno. El burgués, Burgos, el de la ciudad de Occidente, el de la primera ilustración, el que da la prioridad a la razón. Y de allí toda esa dimensión del diálogo ecuménico, la libertad religiosa, la autonomía del mundo creado. No dialoga con el de la segunda ilustración. Su prioridad va a ser la praxis. Esto veremos que va a ser la aportación desde América Latina. Todo este diálogo con la primera ilustración y todo este diálogo con la segunda ilustración no es blanco y negro. Tendrá sus matices diversos. Y por eso, ¿cuál ha sido la recepción del concilio? No, ya lo hizo, ya acabó, ya todo está bien claro. No, sino en lo ecuménico fomentó y ha habido un diálogo con los ortodoxos y los protestantes. Simbolizado en el abrazo de Pablo VI con Atenágoras y el levantamiento de excomuniones en el encuentro con el primado anglicano Ramsay, en la visita Papa a Ginebra, y hoy vemos los diálogos con los luteranos de Francisco, los encuentros ecuménicos, la oración por la paz del mundo en unidad. En la liturgia también ha habido una renovación de los sacramentos y de la Eucaristía con una insistencia mayor en la participación activa de los fieles, de los cristianos, sobre todo por el uso de la lengua del pueblo. También se ha intensificado el diálogo con las religiones no cristianas y con el mundo moderno. No insisto en esto, el Papa Francisco es bien claro en esto, está retomando y reasumiendo el Vaticano. En lo eclesial también ha habido una creación de conferencias episcopales, no solo en CELAM, pero también en África, en otros lugares. Se empezó fuertemente en América Latina, pero se ha extendido. Y los sínodos, cada 3 años, esa reunión de obispos en Roma, los consejos pastorales diocesanos y parroquiales, los sínodos nacionales, las asambleas diocesanas, es pues un camino desconocido de participación comunitaria y eclesial, pero abierta. También es en los seminarios y en la vida religiosa mayor importancia al laicado también. La vida religiosa sí, la CLAR y en muchas partes realmente ha tomado muy en serio esta apertura misionera hacia el mundo. Y en la teología hay una profundización de la Biblia y una renovación también de la teología. Sobre todo los signos de los tiempos es lo que más
se va a insistir. Hay una nueva sensibilidad, pues, hay un nuevo etos cristiano y espiritual que se ha llamado mentalidad conciliar para distinguirlo de la mentalidad previa al Vaticano II. Aquí hay otro cuadro que repite lo mismo. Dejo un momento para que ustedes lo lean. Déjenme retirarme de alguno de ellos para que ustedes puedan mejor considerarlo y mejor verlo en todos estos cuadros. Vamos adelante. No me quiere avanzar ahora. Ha habido invierno, pero también primavera. Quisiera ver algo un poco más de esto. La primavera, las reformas conciliares han configurado la primavera. Ya hemos visto algunas de ellas, pero también hay momentos difíciles de deshielo. La primavera viene después de un invierno y hay deshielo y hubo exageraciones en sectores poco críticos frente a la modernidad. Todo. Qué bonito es el mundo. Provocaron abusos y a la larga pérdida de identidad cristiana en muchos campos, en la liturgia, en el ecumenismo, en las misiones, en el dogma, en la moral, en la espiritualidad. Pues tal vez uno de los frutos más amargos fue la hemorragia de personas que dejaron el ministerio sacerdotal y la vida religiosa. Pues me tocó a mí ese deshielo también. Entramos 23, quedamos 3. Algunos muertos y otros salidos, pero tantos que han entrado en la vida religiosa y que la dejaron en esa temporada. Así es. En muchos sectores, en nombre del ayornamiento puesto al día, se cometieron en errores. Para el Vaticano II era una bandera de libertad que todo lo permitía o toleraba. Pero con esto ha habido también reacciones, un invierno de nuevo. Ha ido produciendo una cierta postura negativa y crítica frente al Vaticano II, de tal manera que se pueda, Lefebvre es un caso, desconocer totalmente el Vaticano II, atribuyendo al concilio la causa de todos los males de la Iglesia de hoy: la secularización, la indiferencia religiosa, la permisividad moral, la baja praxis en los sacramentos, en la confesión, falta de ímpetu misionero, descenso de las vocaciones sacerdotales y religiosas, aumento de divorcio, contestación eclesial, ignorancia religiosa, alejamiento de la Iglesia por parte de amplios sectores de la juventud, del mundo obrero, de los intelectuales, de los políticos, de la mujer. Se experimenta en muchos sectores eclesiales un cierto pesimismo y escepticismo sobre el momento presente de la Iglesia. En fin, pero no queda allí. Déjame ver si en esto, antes de pasar a la breve valoración, ¿por qué se han dado esto de primavera, verano y posiblemente un poder volver a cierta primavera latente con el Papa Francisco, que retoma el impulso del Vaticano y la vuelta a actitudes evangélicas de los orígenes, la pobreza, los pobres, la iglesia de los pobres? Pienso en una iglesia pobre de los pobres,
la dimensión pastoral. El Papa es más que un teólogo sistemático, es un teólogo pastoralista, con muchas acciones simbólicas, con mucho diálogo con la iglesia de los pobres, con la sinodalidad, el recuperar tantos elementos. Eh, ¿Qué hay acá? Primavera e invierno. Es que ya en el mismo Concilio Vaticano se abrió a los modos, a las precisiones, y ahí están las dos dinámicas de la iglesia más jurídica y de la iglesia más comunitaria. De lo que hemos estado viendo, de todos estos, no es un tránsito suave, sin dificultades, sino los modelos eclesiales están en un proceso, están en un intercambio, están en un caminar, y por eso, cuando hagamos nuestra valoración, hay una elección también. Tú para dónde vas y tú decides. Decide. Sin ideologizar, por amor de Dios. En el diálogo, como insiste el Papa, no me meto ya en sus principios pastorales, pero uno fundamentalmente ante los conflictos, el diálogo. Pablo VI quería que saliera con la máxima unanimidad a los padres, que fuera unánime, y para conseguirlo se usaron los modos, justamodum, las votaciones, las enmiendas, y así prevalece una iglesia de comunión y se justapone esa dimensión jurídica. El concilio da grandes principios, pero ¿qué sucede en torno a la iglesia como comunión, pero no concreta las estructuras de comunión? Hay que irlo sinodal, hay que irlo implementando, y no habla de nombramiento de los obispos, cómo hacerlos, ni de los nuncios, ni del papel de los laicos, ni de los teólogos, con lo que se puede dar una lectura jurídica de los textos conciliares y otra más como fermento. Es significativo el hecho de que en el Concilio Vaticano no se quiso publicar un catecismo universal, y en el 92 se publica el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay todos estos procesos. Quedan también temas pendientes. El ecumenismo, que lo ha retomado el Papa, pero quedó abierto. Y eso es verdad, es un impulso que se ha dado y que hay que seguir. El diálogo interreligioso, la colegialidad decisoria de los obispos con el Papa. Ahorita vemos estas tensiones sinodales con Alemania, pero también está el sínodo de la Amazonía, que el Papa está buscando caminos. La imagen del primado de Pedro, ¿cómo será el primado? Hay un avance, que hay que luego retomar teológica y institucionalmente y buscar esas formas de ese avance. Obispo de Roma, colegiado con otros episcopados, la misión de los laicos, los ministerios de la mujer y de los hombres casados. El Papa ha tomado algunos ministerios de estos, ministerios de acólitos, etcétera, por el bautismo. Se van dando pasos, todavía falta mucho. Amazonía, hombres casados con ministerio sacerdotal, el celibato de los sacerdotes, la evangelización del mundo posmoderno, aparecen nuevos temas, la ecología, que la ha retomado el Papa, la corriente feminista, la sexualidad, las opciones sexuales, la familia, el divorcio, el SIDA, el gran bombazo de lo que estamos viviendo en esta pandemia, el diálogo interreligioso. Quisiera luego hablar en otro video sobre
este bombazo de la fractura que nos ha dado como humanidad la cuestión de el COVID-19. Juan XXIII quiso que fuera la iglesia de los pobres. Y el cardenal Leccaro, este es bien interesante, tuvo una intervención muy fuerte durante el Vaticano, que tuvo una intervención diciendo que la iglesia, siempre que la iglesia ha sido evangélica, ha sido iglesia de los pobres y ha vuelto a ellos. Pero ¿qué pasó en el Vaticano II? No pudo llegar a plasmar esta iglesia. Sí se hará desde América Latina, pero sin el Concilio Vaticano no hubiera sido posible este paso de abrirse al mundo en América Latina desde los pobres, aportando Puebla, la opción por los pobres a toda la iglesia. Bueno, esto, pues, hasta aquí, mis hermanos. Veremos en nuestra siguiente reunión cómo podríamos entrar más en este aspecto de una iglesia, que ha avanzado la iglesia en este caminar de América Latina y del mundo entero. Cuesta un poquito, ya veremos cómo podemos ir avanzando en esta valoración crítica, pero al mismo tiempo estamos sumergidos en este barco común con todas sus olas, sus reflujos, sus oportunidades, sus oposiciones. Es un tiempo privilegiado. Dios no está de vacaciones, el Espíritu Santo. Nos vemos muy pronto.